Bienvenida a Espacio Mutuo. Soy Anke Feger, pedagoga, psicoterapeuta y mamá de tres. Me encanta ser tu aliada en este camino de maternar con conciencia. Este es un lugar para cuestionar lo que nos han dicho sobre la crianza y mirar con honestidad lo que ocurre en nuestro mundo interno y vivirlo junto a nuestros hijos. Aquí unimos la profundidad de la crianza consciente con las herramientas prácticas para tu día a día. Si quieres que transitemos este proceso juntas, en la descripción de este episodio encuentras los enlaces para ir directo a mis consultas y entrar a nuestra comunidad. Gracias por estar aquí. Hola, hola y súper bienvenidos a este nuevo episodio. Este episodio es bastante especial porque es como un espejo este encuentro y ya les explico por qué. Mi nombre es Anke Feger, yo soy alemana viviendo en Colombia y estoy hoy aquí con Rebeca Imber, que está viviendo en mi tierrita en Alemania, pero ella es de Costa Rica. Entonces, bueno, las dos somos madres, las dos trabajamos con familias, acompañamos el tema de crianza, Rebeca bilingüismo. Enseguida te paso la palabra, Rebe, para que te presentes un poco, para que las personas te puedan conocer, y estoy muy contenta porque compartimos algo que tú y yo hemos conversado mucho y creo que es la primera vez en la que tenemos la oportunidad de aterrizar ese tema de ser mamás migrantes en este episodio y también en algo más que enseguida les vamos a contar que estamos creando para ustedes. Entonces, bienvenida Rebe a Espacio Mutuo, bienvenida a una conversación que hace mucho me soñaba y también me tiene como nerviosa porque eso es un tema muy grande. Ujú, Vamos a hablar sobre esas madres migrantes que somos, vamos a hablar sobre cómo eso impacta nuestra identidad, ¿cierto? Desde el ujú. idioma que hablamos, desde la crianza, desde esa tribu que a veces no tenemos como la tuviéramos de pronto en nuestro país. O sea, hay muchos capítulos de ese gran tema, pero primero que todo, Rebe, bienvenida y te paso la palabra para que quienes nos están escuchando puedan conocerte un poquito. ¿Quién es Rebeca Inver? ¿Qué haces tú? Gracias, Ángel. Gracias por la invitación. Y al igual que a ti, bueno, este es un tema que toca todas las fibras personales. Yo, como lo dijiste, soy una mamá costarricense viviendo hace 16 años en Alemania, casada con un alemán. Mis dos niños nacieron acá, niños bilingües y biculturales o transculturales. Yo soy lingüista, especialista en bilingüismo infantil, en crianza multilingüe, acompaño a familias multilingües alrededor del mundo, literalmente, o sea, tengo familias de todas partes, con combinaciones de lenguas bastante locas, digamos, entre comillas, súper bonitas, y me dedico a eso, a trabajar con los padres, a enseñarles cómo se crían niños en varias lenguas. Y por eso el tema de que vamos a hablar hoy de la migración, del ser madre migrante, del hacerse mamá en otras tierras, en otra cultura, en otra lengua, pues la realidad no solo mía personal, sino de todas las familias a las que acompaño. Así que, pues muy contenta de estar aquí hoy, compartir con tu audiencia y que le saquemos muchísimo provecho a este tema y que ojalá las familias también se beneficien un montón. Gracias, Rebe. Yo les quiero hacer un pequeño preámbulo cómo llegué yo a conocer a Rebeca, porque es muy especial y nos da también la introducción al tema. Y es que yo ya llevo 11 años viviendo en Colombia, migré hace 11 años. Mi esposo es colombiano, entonces pues somos una pareja multicultural, ¿cierto? Algo que en mi vida había pensado, porque yo a los 15 años yo hice como un intercambio aquí en Colombia, pero Ujú, jamás tenía como la idea de irme de mi país, fue algo que se fue dando, ¿no? Entonces cuando, bueno, volví a ver los amigos, ya yo dije, bueno, me conocí con mi esposo ahora, me enamoré y yo dije, bueno, pero ¿cómo así? Yo no me puedo ir de mi país, o sea, jamás, ¿no? Pero se fue dando y aquí estoy casada con tres hijos, viviendo esa culturalidad tan distinta, pero el ujú, verdadero reto lo sentí muy fuerte cuando empecé a ser mamá, ¿sabes?
Y lo sentí muy fuerte cuando estaba en esa etapa de guardar mi raíz a través del idioma también y a través de guardar como mis costumbres, mis tradiciones con mis hijas, ¿no? Entonces ahí fue que empezaba como a buscar diferentes fuentes como el bilingüismo y yo dije, bueno, listo, tiene que haber algo más que el típico, no, entonces tú cuando te habla en español tú dices que no entiendes. Y pues ustedes me escuchan hablar en este momento y dirán, como así que no va a entender? Porque mi español es muy bueno, ¿no? Ujú. Entonces yo dije, esto a mí me deja muchas inquietudes porque no se me hace respetuoso, quiero algo más consciente, más conectado. Y bueno, así fue que llegué a conocerte, Rebe, y sabes que hemos compartido varios espacios y llevo mi propio aprendizaje ahí porque detrás del idioma hay tantas cosas en esa conexión con la raíz, en esa identidad, ¿sabes? Y bueno, poco a poco lo voy encontrando, pero también a veces me he encontrado con esos bloqueos que están ahí, que no había comprendido en muchos años y ahora los voy entendiendo, ¿sabes? Como cómo Ujú. nacen esos bloqueos, por qué pasa algo y ahí quiero llegar como a ese primer tema y es que la identidad cuando migramos se camufla a veces, ¿sabes? O se pierde. Hay un movimiento ahí importante en donde sentimos que de repente ya no sé quién soy o cómo guardar esa raíz, esa identidad propiamente mía. Cuéntame Ujú. un poco de tu historia, Rebe. ¿Cuándo has sentido en algún momento de tu historia migratoria eh, de que ya no eres tú? O sea, que te has camuflado en una cultura y que has perdido tu identidad. Yo creo que, bueno, primero que tenemos que normalizar hasta cierto punto que es un fenómeno que al migrante le sucede muy frecuentemente y es que llegamos a este nuevo país, queremos aprender el idioma, queremos eh, adaptarnos, pues por razones obvias muchas veces queremos encontrar trabajo, queremos aprender la lengua, sentirnos parte de esta nueva cultura, etcétera. Pero llega el punto a donde estamos tan concentrados en eso, tan concentradas en que tengo que lograrlo, tengo que manejar el alemán o el español, así que nos vamos de verdad olvidando de esa Rebeca, o digamos de mi caso, de esa Rebeca costarricense, de esa Rebeca alegre, de la que ponía música a todo volumen en las mañanas y bailaba y etcétera. Y creo que a mí me pasó en un nivel todavía bastante manejable, em, que llegué al punto de perder, digamos, un poco de mi cultura más que mi lengua, porque ahí en ese sentido tuve la ventaja que mi marido y yo nos conocimos en español y que yo logré seguir hablando en español en casa, pero sí me daba cuenta que mi forma de vestir cambió, mi forma de comer cambió, mi forma de comportarme también. Yo recuerdo que las primeras veces que yo iba a fiestas aquí, las alemanas me veían muy raro porque yo llegaba con tacones y ¿verdad? Toda maquillada, como es normal en Latinoamérica, y para ellas todas eran con Converse y así súper deportivas y siempre eran las miradas y aquella cosa de, pero ¿para dónde va? ¿Y por qué anda tan elegante? Y esa cosa de sentirse uno raro, fuera de lugar, em, poco a poco como que en mi caso yo me fui como apagando, Ujú. o sea, apagando esa parte de mí que era bastante importante, que me hacía sentirme bien, que me hacía sentir mujer y femenina, no necesariamente es igual para todos, pero en mi caso era eso. Sí. Y hasta llegar al punto cuando me dice mamá que empiezan ya los conflictos pero es que a los niños en Costa Rica se los baña en la mañana, porque yo tengo que bañar ahora a mi hijo en la noche. ¿Y cómo que los niños no se bañan aquí todos los días? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Sí. Y cositas como
pequeños detalles a donde uno dice, tiene este conflicto interno de, es que yo no soy de aquí, pero cuando llegaba a Costa Rica, tampoco era como una mamá costarricense 100%. Entonces, bueno, ahí en ese sentido es que hubo para mí personalmente, eh, pues esa sensación de que tenía de que encontrar esa nueva identidad que hasta cierto punto había dejado perder aquí en Alemania por todos los procesos migratorios y de duelo que ya sabemos que existen y tal vez ahorita vamos a nombrar un par, pero em, también en Costa Rica ya no era la misma tica que se había ido Claro. hacía 10 años. Entonces, esto personalmente, pero hay familias que yo acompaño y tú fuiste una de ellas, que eran mamás que hasta les costaba hablar su propio idioma, su primera lengua o lengua materna con sus chiquitos, porque el nivel, digamos, de bloqueo tanto a nivel cerebral como emocional, en el, digamos, todo lo que tiene que ver con el bilingüismo, porque es mucho más profundo que solo hablar las lenguas, todo eso se empieza a manifestar cuando somos padres y madres y empezamos a ver, pero ¿qué es esto? ¿Por qué no estoy pudiendo yo hablar mi propia lengua materna con mis hijos? ¿Pero qué está pasando? Total. Y ahí es a donde empiezan a descubrir cosas, ¿verdad? Y hay una cosa muy importante en lo que dices y es como ese sentido de pertenencia, ¿sabes? Cuando yo me mudo a otro país, me quedo en un rato sin base en muchos de los casos, ¿no? Porque a veces migramos solas o con la pareja, pero muchas veces nos toca dejar atrás familiares, amigos, el entorno conocido, ¿cierto? Y el ser humano siempre busca pertenecer. Entonces tú llegas a este nuevo contexto y de alguna forma estamos como en modo supervivencia, ¿sabes? Como necesito tribu. Sobre todo, Rebe, tú sabes lo duro que es maternar y lo duro que es maternar en soledad, ni se diga, Ujú, ¿sabes? ujú. Entonces yo siento que es una etapa de la vida donde aún más importante se hace esa tribu, pero entramos a estar como en un conflicto. Yo lo sentí así, como en ese conflicto de identidad cuando uno es adolescente, ¿cierto? Y como que no se encuentra, no sabe a dónde pertenezco. Pertenezco acá, acá, allá, me cambio de ropa para que me vean o me maquillo Ujú, más o menos, me aliso el pelo, me hago no sé qué. Es como eso, ¿cierto? Y en la crianza pues necesitamos ser adultos, algo ujú, que he ido descubriendo como en estos años que he trabajado la crianza consciente necesita un adulto a cargo. Pero mira que la migración nos mueve el piso y nos pone en un lugar muy vulnerable, donde somos como esa niña que deja a su familia, esa ujú, adolescente que busca la identidad y a la vez todo el día nuestros hijos nos exigen ser la adulta que está a cargo. ujú, Y ujú, eso es tan teso. Yo lo sentí tan fuerte, Rebe, que y ahí yo creo que hay como dos caminos. Enseguida tú nos das tu punto de vista, pero yo siento que hay gente que se adapta entonces desde esa supervivencia demasiado al ujú, entorno. ujú, Yo soy un ujú, camaleón, ¿sabes? Soy un camaleón. O todo lo contrario, porque yo acá también tengo muchas amigas, mamás que han migrado, alemanas, tenemos nuestro grupito, y también conozco a las que no se integran y hacen todo como si estuvieran en Alemania y también me llama la atención. Como que ujú, esos dos extremos donde yo digo, ujú, ok, yo creo que los dos necesitamos mirar esa nueva transformación de nosotras, ¿no? Porque también me parece raro cuando uno excluye a los niños, por ejemplo, o a ti misma de todo ese entorno en el que estamos, que puede ser muy enriquecedor, y también me parece que hay que prestarle atención cuando pasa como en el caso mío, que te camuflas tanto hasta que tú dices, pero pues ya la gente me dice, pero ¿cómo así? ¿Tú naciste en Alemania? ¿O tú naciste ujú, aquí y tienes la mamá alemana o algo así? La gente ya se confunde. Y eso para ujú, mí, eso empezó a pasar hace unos años porque claro, en la transición primero estaba todavía más alemana, ¿no? Se me veía, se me ujú, notaba, se me escuchaba, ya se me ha ido perdiendo. Y
Ahora, hace años, como hace 2 años para atrás, siento el llamado fuertísimo de recuperar mi esencia. Pues yo ya hablo muy bien español, o sea, eso ya se dio, ¿no? Ya me integré muy bien, pero es como mirar también, Rebe, cómo encuentro también esas amigas que me conectan con mi esencia, dónde puedo ser yo, ¿cierto? Sin que me Ujú, juzguen, dónde, como, sí, como en la adolescencia, donde encuentro ese lugar donde yo puedo ser yo y aún así ujú, sigo teniendo esa tribu de apoyo. Y eso me parece, pues para mí ha sido un reto grandísimo, ¿no? ujú. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo viviste tú esos, o también con las familias, pues que acompañas esos extremos, los has visto así? Sí, sí. En mi caso no fue así. Sí. Logré, gracias a Dios, mantener bastante mi esencia a pesar de que hubo momentos como más perdida que otros, pero sí, por ejemplo, te cuento el ejemplo de una de mis mejores amigas aquí en Alemania, que ella es peruana y llegó punto, al punto de que ella ya no posteaba cosas sobre Alemania porque tal era su lealtad a Perú, a sus amigos de Perú, que no se permitía enseñarse feliz Mm, y aún así, inconscientemente, sentirse realmente feliz y plena, aunque estuviera viviendo momentos hermosos aquí, porque sentía que estaba traicionando su patria. O sea, claro. imagínate ese nivel de no querer casi integrarse a ese punto. Eh, ¿Qué era lo que pasaba? Que atraía a ella experiencias horribles en Claro. Alemania de obviamente existe racismo y discriminación en todos los países del mundo. Yo no voy a decir que solo aquí. En el caso de ella, lo vivió acá, como peruana acá, y eso, sabes, soy muy, muy respetuosa con las personas que si se sienten así, es por algo, algo pasó. O sea, yo escuchar para mí una persona que, son tus ideas, jamás, no te habló así, no te lo que es como invalidar doblemente, ¿sabes? Claro. Lo que está sucediendo. Pero en el caso de esta persona que te digo, esta amiga era, claro, que le pasaban más cosas como más de lo normal, de alguna manera. Pero era su propia, ella después lo descubre en su propio proceso, ¿no? De sanación y de hacer las paces con Alemania, hacer las paces también, bueno, de aceptar ese duelo migratorio, de vivir ese dolor recurrente, porque sabemos que el duelo migratorio no viene solo una vez y se va, sino que viene y nos pasa bastantes veces. Em, pero el hecho de aceptar que esa es nuestra realidad, que bueno, que es cierto, yo estaba tal vez en una etapa de negación y tan siquiera quería ser feliz aquí en Alemania, como le pasó a ella en este caso específico, pues estaba haciendo su vida miserable. Claro. Era como un autosabotaje, una cosa así, ¿verdad? Por otro lado, están las familias que también, o sea, yo les contaba hace poco a las familias de Conecta Activa que tengo a un papá portugués que igual se viene a Alemania y, o sea, a tal punto que tú dices, bueno, ¿este qué? ¿Es un alemán o un alemán con pelo negro y con semblante de Mediterráneo? Pero increíble. O sea, absuelto, o sea, es como una asimilación. Ujú. Claro que le notas que no es alemán porque todavía comete errores en alemán, pero habla excelente alemán, ha trabajado aquí, esposa alemana, hijos que no hablan portugués porque él no era capaz de sacar su idioma materno por los chiquitos porque estaba inmerso en el monolingual mode alemán a tal punto que no podía, no hablaba portugués con sus hijos. Entonces, están esos extremos que yo vivo con las familias. De pronto me veo a mí misma como en un caso ahí intermedio, eh, en épocas un poco más para allá, otras un poco más para acá. Em, y creo que es normal ese vaivén y hay momentos, digamos, por ejemplo,
ahora que estaba buscando trabajo, otra vez meterme un montón, pensando en alemán, en escribir en alemán, todo en alemán, mientras que hay otros momentos en que no, que puedo sacar más la latina, y eso es exactamente ese potencial que desarrollamos cuando migramos y como padres de familia todavía más, y se lo transmitimos a nuestros niños también, esa Fähigkeit, esa Habilidad capacidad o capacidad. de transculturalidad, de estarme moviendo en ese continuum de las culturas, en ese continuum de las lenguas, en el sacar mi Rebeca latina más cuando estoy con mis amigas latinas y cuando el contexto me lo permite, pero soy lo suficientemente capaz socialmente para cuando estoy con alemanes, sin perder mi esencia, adaptarme al contexto, ¿verdad? Entonces, eh, antes de verlo nosotros como un defecto, ojo, aquí no es lo que tú decías, de me camuflo y me perdí. Sí, No, no, aquí tengo la capacidad de ocultar lo suficiente para poderme adaptar sin perderme. sí, Y yo sí, creo que eso yo es creo clave, que especialmente en la crianza, perdón. sí, 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 yo creo que mucho parte como de esa seguridad interna, ¿sabes? Esa, Ujú, cómo estoy yo sintiéndome con mi raíz, que finalmente cuando yo me siento con mis dos pies en la tierra, también le doy una base más sólida a mis hijos, ¿sabes? Eso es lo que he sentido, porque claro, ujú, ellos simplemente por el hecho de nacer de un papá de un país y una mamá de otro país, tienen dos diferentes raíces, ¿sabes? Va ujú, más allá, o sea, claro, todos los niños tienen mamá y papá, que son dos árboles familiares totalmente distintos, pero hay una cosa adicional en estos casos y es que hay todo un país diferente, una cultura diferente. Y al ujú, negar esa parte, yo siento que estamos privando a los niños de una parte de ellos mismos, ¿sí? Y por ujú, eso se me hace tan interesante y mira cómo es la vida, pues uno puede llegar por la crianza consciente, por el bilingüismo, pero va a lo mismo, va como a esa base de conectar contigo y eso ujú, siempre es el comienzo, porque claro, a mí me llegan las mamás que sienten bloqueos como en su crianza respetuosa, quieren como cambiar la forma en la que están criando, hacerlo a través de la conexión, más respetuoso, más positivo, ujú, y no saben por qué no pueden. Cuando vamos trabajando ujú, la raíz, esa seguridad interna, esa niña interna, esa adolescente insegura, todo va cambiando. Y yo creo que en tu tema igual, ¿no? Es como cuando hay un bloqueo en ese idioma y me ujú. gustaría que lo hablaras un poco más de como esa parte emocional que hay detrás del bilingüismo. Claramente las cosas van cambiando, ¿no? Y a veces son cosas tan pequeñas, Rebe, que yo te había contado que yo por muchos años, pues en Alemania todo el mundo tiene lavaplatos, claro, porque en la casa no hay ayuda, ¿sabes? Y Ujú. yo por muchos años no tenía ese maldito lavaplatos. Y, y hace un tiempo yo dije, pero a mí qué me pasa en la mente, o sea, yo por qué no lo estoy teniendo, ¿sabes? Y me lo compré y yo dije, no, es que yo lo necesito simplemente porque así fue y mis hijas van a aprender a manejar este aparato y van a poderlo, ¿sabes? Cosas tan sencillas, muy sencillas. Son pasos hacia las que éramos integrando en ese nuevo contexto y está bien, ¿no? Yo te he contado algo que también creo que pueden pasar a muchas familias y es ese bloqueo emocional con el idioma propio. Ujú, Ese, el hecho de lo que hablabas ahora con el papá portugués también, como que yo obviamente no he olvidado mi idioma, pero me cuesta ujú, hablarlo porque me toca de pronto incluso ese dolor de migrar, ese duelo, ese mirarlo, ¿sabes? Mirarlo, mirar mi raíz y cuando ahí hay dolor, incluso cuando me fui de pronto por dolor, ¿cierto? Hay que ujú, resignificar esa historia porque entonces tú conectas ujú, ese idioma con esa parte emocional y para mí a veces hablar el español, incluso en las terapias, yo ya estoy regresando otra vez a hacer terapias en alemán, hablar a mi niña ujú. interna en alemán, que es súper importante para las que estamos en procesos. Em, Total.
pero por muchos años el español para mí ha sido como un refugio donde me apartaba un poco de esa parte emocional detrás del idioma. Hablamos Ujú. un poco de eso, Rebe. ¿Qué Sí. hay detrás de hablar un lengua a nivel emocional? ¿Qué pasa ahí? Ujú. Hay, por ejemplo, mitos. Se cree que muchas personas creen, y es porque a muchas personas eso les pasa, que la única forma de conectar con, con el mundo emocional, por ejemplo, es a través del idioma materno. Pero ¿qué es lo que pasa y lo que yo he observado, por ejemplo, muchísimo en mis familias, especialmente en el programa Conecta Activa, que fue el que tú hiciste, Sí. em, eh, es que hay una desconexión tan fuerte y una asimilación al nuevo mundo, a la nueva cultura, a la nueva lengua, que el propio idioma materno no, o sea, perdón, la segunda lengua, es decir, en tu caso el español, en mi caso el alemán, al vivir aquí en Alemania, me da me da el chance, por un lado, de separarme emocionalmente de a veces esas emociones incómodas. Entonces, tenemos 2 caminos, tanto este que te estoy diciendo de mi segunda lengua, cuando hablo de mis traumas, por ejemplo, en mi segunda lengua no me duele tanto Ujú. como si hablara en mi lengua materna acerca de esos traumas, por ejemplo. Y a veces es también que hay, no solo se da esa separación inconsciente de la parte emocional, em, sino también que yo digo, bueno, eh, me duele muchísimo menos y se me hace muchísimo más fácil y yo de todas maneras hablo súper bien esta segunda lengua porque yo voy a tener que usar mi propia lengua para hablar de esto, sí me puedo expresar súper bien, pero siempre vamos a ir a ver qué hay detrás del por qué no estoy pudiendo o queriendo expresar o tal vez conectar con esas experiencias en el propio idioma materno. Sí. Entonces, por un lado está el mito de que yo no puedo expresar mis emociones en una segunda lengua, lo cual es falso, porque tenemos la capacidad, las personas, eh, hasta de tener una segunda lengua, o sea, es posible que mi segunda lengua sea hasta más fuerte que mi lengua materna. Eso le Sí. pasa a muchas personas que emigraron, por ejemplo, muy jovencitos y que se integraron en ese nuevo país, adquirieron una segunda lengua y tienen un dominio increíble. En el caso de nosotras que emigramos, por decir así, viejas, 20 y pico para adelante, sí hay una cosa ahí más psicológica. Y en tu caso, por ejemplo, que tú ahorita nos vas a contar exactamente tal vez tu experiencia, pero el poder, o sea, el hablar con tus chiquitos y conectar, mira cómo lo lograste, lograste criar en español los primeros años, lograste una conexión con tus chiquitas en español, lograste un espacio seguro para ellas en español, pero ¿qué es lo que se estaba perdiendo ahí? Se estaba perdiendo una parte, aunque tan Claro. importante, y ellas no estaban viendo esa parte, no estaban conociendo a la Anke completa, porque le estabas presentando una fotografía de una Anke que sí, que es verdad, tiene tanta capacidad, tanta resiliencia, se reinventa en el nuevo país, habla la lengua maravillosamente, tiene la capacidad de conectar emocionalmente, pero algo estaba tapando alguna herida, una cosa estaba Sí, ahí sí, sí. tapando que no podía sacar tan naturalmente el alemán con ellas. Claramente, y eso fue, yo desde que nació mi hija, pues yo estaba ahí en ese instante trabajando en el colegio alemán, o sea, dando clases en mi idioma y lo tenía muy presente. Y yo leía los cuentos en alemán y todo eso, pero al empezar ellas a hablar y me hablaban en español, a mí me faltaba la fuerza de decirles,
háblame en alemán, o sea, como me faltaba más fuerza, ¿sabes? Me faltaba también fuerza en ese momento de estar frente a otras personas y excluirme, así lo sentía en este momento, como excluirme del círculo y decir, no, es que nosotros hablamos otro idioma. Entonces, habían como por pena, por lo que sea, ¿sabes? Como por exclusión, que yo en muchos entornos cambiaba al español y ahora Ujú, veo que fue como esa, sí, pararnos como con más fuerza en esa identidad y decir, sí, yo con mis hijas hablo alemán, ¿no? Y es que ujú, no es que te esté excluyendo a ti, sino que simplemente es nuestro idioma, ¿no? Entonces ujú. es eso, es como que había ahí el deseo, pero claro, una herida y como todas las heridas, cuando las empezamos a ver, a trabajar, cuando empezamos a simplemente mirar ese dolor, las cosas empiezan a fluir con más facilidad, ¿sabes? Y así lo Mm, sentí. Y es un proceso, obviamente, ahí vamos en este proceso, ¿no? Yo siento que ahora con mi bebé chiquito se me está haciendo un poco más fácil porque ya soy ujú, otra, ¿no? Y ya me siento ujú. más yo y bueno, mi esposo ya entiende Y estás muchas más cosas consciente de y esto. soy más consciente, exacto, me siento, no siento esa culpa. Yo creo que la culpa, bueno, siempre nos acompaña la maternidad, también en Ujú, ese tema, es esa culpa ujú. de que, ay, pero entonces, de pensar mucho en otras personas, esa culpa Exacto. externa, ¿sabes? De que, ay, pero entonces se acomoda la Ujú, abuela, entonces la amiga no entiende, entonces no sé qué. Pero bueno, también he entendido otra cosa, Rebe, y es que antes, hace muchos años, cuando estaba trabajando en el colegio, decían, siempre tienes que hablar solo un idioma con este niño, ¿no? Y he ido entendiendo que la vida no es blanco y negro y que ujú, los niños también son muy inteligentes y también pueden ujú, distinguir diferentes entornos y momentos. Eso para ujú, mí fue como un gran descubrimiento también y se me quitó una carga encima porque yo cada vez que no lograba hablar en mi idioma o que ellas me respondieran en mi idioma me sentía culpable. Yo dije, ay no, ujú, la estoy cagando, o sea, estoy dejando ir ujú, un gran tesoro y entonces ¿cómo lo ujú. hago? ¿No? Y nos genera una presión, pero después dije, es que también ellas son capaces de entender los contextos. Y ya, por Claro. ejemplo, cuando estamos en la mesa con los abuelos, con los tíos y demás, hablamos español. Y está bien que ahí también ellas me devuelvan en español. Para mí Ujú, está bien, ¿no? ujú, Cuando ya me ujú. dedico como a ese diálogo uno a uno, ya intento entonces cambiar. A veces se me olvida porque todavía entro en ese modo de camaleón y me camuflo y se me olvida hasta Y que no, hablo eso se alemán, pero eso tiene un nombre a nivel lingüístico y es, la capacidad de inhibición, capacidad sí. inhibitoria de un idioma, cuando estás en el flow, en un language mode, en tu caso, por ejemplo, con tus suegros hablando en español, em, a muchas personas el control inhibitorio, pues, les reacciona un toque más tarde. ¿Por Sí, qué? Porque el cerebro bilingüe, no todos funcionamos igual, ¿sí? O sea, hay personas con mayor capacidad de control inhibitorio, otras con un poquitico menos, que son menos conscientes del cambio de lenguas. Cuando los chiquitos están muy pequeños, muchas veces están menos conscientes, especialmente si no ha habido como una estructura donde se ha separado bastante claramente, digamos, las lenguas. Em, pero esto es parte de ser bilingüe, esto es parte del cerebro bilingüe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos? Que hay estrategias específicas para yo poder quedarme en mi propio idioma con mi chiquito, porque lo que quiero es transmitir mi lengua. A pesar de la migración, a pesar de que estoy en un país completamente nuevo, donde esa otra lengua del medio social es la lengua tal vez más importante, pero yo no voy a dejar que mis hijos dejen de tener este regalo del bilingüismo. Y ahorita pensando en lo que tú decías de que, ay, al frente de otras personas me daba como cosa y no quería excluirlas, pero te excluías a ti. O sea, preferías tú claro, pagar el precio sí, de, "Hmm, soy la única que puedo hablar alemán con mis hijas, pero en este momento prefiero priorizar a cómo se siente el otro antes que priorizar mi propio idioma". Y ojo, a nivel social,
hablar de estas cosas, que es lo que yo les digo a las familias, esto se conversa y se conversa claramente. Y yo tenía mamás que les daba miedo enfrente de las mamás alemanas hablar español aquí. Y el lunes que tuvimos la sesión vino una y me dijo, Rebeca, hablé con las mamás de los mejores amigos de mi hijo y estaban fascinadas que le hablara a mi hijo solo en español, aunque estaban ellas presentes y los otros niños presentes. O sea, hay reglas, por supuesto, que si están chiquiticos y todos, y yo soy la única adulta encargada de esos niños, yo no me voy a poner a hablarles a todos en español cuando la mitad no está entendiendo. Hay reglas, obvio, y hay luz verde, y como decías tú, no todo es blanco y negro. Cada familia va descubriendo su propia dinámica lingüística, pero sí es muy importante traer todo esto a la conciencia, ver cuál es mi propia dinámica lingüística y cuáles son los patrones que yo estoy siguiendo eh, para saber si esa meta comunicativa que tengo, que es que mis hijos también aprendan mi idioma, etcétera, se va a cumplir algún día. O si yo me voy a seguir camuflando, 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 porque no quiero enfrentar lo que hay detrás y no quiero ver ese paquete que yo traigo de duelo migratorio, de integración, de responsabilidad, de transculturalidad, de todo eso. Entonces prefiero como quedarme en mi zona de confort. Y ahí es, yo creo, y esta es la importancia de hablar de estos temas, es traer a la conciencia todo esto. Total. Porque muchas veces sabemos que hay algo ahí adentro, pero no lo podemos nombrar. Sí, 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 total. Y es que es un tema que poco se habla, me parece. Ese Ujú. duelo al perder la identidad, ir a otro país, estar sin base segura, ¿no? Es algo que no se habla tanto y muchas mamás lo sienten. En muchas de mis consultas, yo llego como a descubrir junto a ellas esa soledad tan Así grande. Y es. yo creo que la maternidad en sí tiene etapas donde nos sentimos tan solas, pero más aún cuando estás alejada de tu raíz, ¿no? Y puedes Ujú. estar alejada de tu raíz en tu propio país, no necesariamente solamente si has migrado, ¿no? Hay otro tema curioso, Rebe, con lo que estamos hablando, y es que uno diría, listo, pero si yo soy mamá migrante, pero conservo el mismo idioma, es decir, una mamá de México se va para España y uno diría, ah, bueno, pero pues estás hablando español. Ujú. Yo creo que aún así hace, pues claro, el duelo migratorio igual, pero también el idioma cambia porque hay tantas expresiones distintas, suena distinto, por más que se entienden los dos idiomas, no es el mismo. Sí, Mm, yo Son creo que es dialectos diferentes. cierto, dialectos distintos y no es el de tu casa. Entonces es como con los olores, con las recetas, o Ujú, sea, sabe distinto, solo el hecho de que estás en otro lado no sabe a ujú. casa, ¿no? Entonces, Total. también esas mamás que vienen de países donde se comparte el mismo idioma, siento que hacen un proceso similar y ese proceso es ir mirando ese cambio de identidad. Entonces, eso es algo muy lindo, ¿no? Sobre Y aquí, todo, aunque, perdón, sí, 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 ¿sabes qué es lo que yo he observado en este tipo de mamás o de personas que son dialectos? Es decir, usamos palabras diferentes, expresiones diferentes, pero entonces ya yo empiezo a usar más expresiones del país a donde vivo para que me entiendan claro. más fácil. Es cuestión también de sobrevivencia, por ejemplo, ¿sí? Como yo no voy a ponerme aquí a hablar tico cuando la gente no va a entender, es súper inteligente de la persona, pero hay que tener cuidado también porque igual, de todas maneras, eh, estás eh, como hipervigilante de no sacar, como Dios guarde se me salga una expresión porque se van a burlar de mí, lo cual he tenido familias que me dicen, es que se ríen a cada rato por como yo digo la R, porque en Costa Rica la R es súper especial. eh, o cosas así, digamos, a donde ya empezamos a tener más cuidado, a donde nos sentimos cohibidos o así. Todas estas son cosas que tenemos derecho a observar, a traerlas a la conciencia y decir, ¿sabes qué? Si no te gusta mi R, salado, es Exacto, tu sí, problema, no el mío. sí.
y juntarnos con la gente correcta. Y ahí hay Exacto. otro tema de la tribu de apoyo que habíamos contado ahora. Em, Ay, a mí sí, en la crianza sí que he sentido que me hace falta tribu y he Ujú, encontrado tribu, pero ¿sabes qué tenía que hacer para encontrar tribu? Es como aceptar por un momento ese dolor de que me siento sola y ujú, no apegarme a personas que o no me veían como yo era o que me tocaba cambiarme, camuflarme, ¿no? Cuando yo acepté esa realidad, porque yo siento que también cuando migramos pasamos por diferentes etapas y es que está esa etapa de la expectativa de que ujú. como el American Dream, ¿cierto? Voy a migrar y todo va a estar mejor, o voy a Alemania y entonces todo va a estar mejor. Incluso a mí a veces en Instagram me escriben y me dicen, pero aunque yo no entiendo una cosa, yo no entiendo cómo una persona alemana puede irse a vivir en un país latinoamericano, no entiendo, o sea, ¿qué te pasa en la vida, no? Y a mí me hace reír porque yo digo es que las vidas son tan distintas y los contextos y los entornos son tan distintos, pero está como entonces esa fase de que espero al migrarme al otro país y este sueño, ¿cierto? Como que, wow, entonces toda mi vida va a estar perfecta y luego esa fase de aterrizar a la realidad, donde me doy cuenta, ok, no es todo como lo esperaba. Por ejemplo, en Alemania la Bürokratie, ¿cómo se llama? Mm, la burocracia. La burocracia, no, un montón de cosas que uno dice, Dios mío, me voy a enloquecer, ¿no? ¿Qué es esto? Ujú, Entonces ujú. hay tantas realidades que nos toca mirarlas, sentirlas, aterrizarlas y también decir, sí, siento dolor en ese aterrizaje y sí, voy a permitirme buscar, reubicarme, también sentir esa gran soledad. Y sabes que de repente cuando empecé a hacer como esos pasos, empezaban a llegar personas distintas a mi vida, empezaban a llegar personas más similares a mí o Ujú. con una historia migratoria que entendían lo que estaba viviendo. Incluso en este momento yo digo, tengo amigas con las que puedo contar en el momento de tener alguna emergencia, por ejemplo, ¿sabes? Como Ujú, ujú, eh, puedes cuidar un momento a mis hijos, o sea, como esos amigos que se vuelven un poquito familia también, ¿no? ujú, Y creo que ujú. llegan justamente cuando empezamos a llegar también a aterrizar bien en ese entorno. Pero eso de criar sin tribu me parece algo tan, tan, tan grande. ¿Cómo lo has sentido tú? Cuando, pues, esa soledad, Durísimo. Yo creo que es de las, es tal vez la cosa más dura sí. para mí. Ha sido criar sin tribu. Porque primero que yo no tenía, hasta hace como 5 años, yo no tenía amigas latinas acá, lo Ujú, cual tenía mis amigas alemanas, pero no era lo mismo, eh, porque culturalmente no funcionamos igual. sí. Sí, Latinoamérica, hay que decir, somos muchísimo más abiertos más rápido a hacernos amigos. Yo duré muchísimo tiempo para poder tener amigos alemanes, amigas alemanas y bueno, siempre fueron como las esposas de los amigos de Jonas, siempre Ujú, fue por medio claro. de él. Entonces, el haberme hecho mi propia tribu, que no tenía que ver para nada con él, fue maravilloso, porque eso no quiere decir que yo no valore todas las personas que vinieron por medio de él, por supuesto. Tenemos amigos alemanes y familias alemanas con las que nos llevamos bien y todo, pero el haber creado yo mi propia red de apoyo, en este caso, casualmente son todas latinas, pero conozco a mi amiga dominicana que todas sus mejores amigas son alemanas y ella las hizo porque su historia migratoria es diferente. Entonces, no quiero decir que sea necesariamente que tengan que ser de nuestra cultura. A veces es una bonita cosa tener una mezcla de ambas. En mi caso, con las que más apoyo yo siento es con mis amigas latinas, ¿verdad? Y tengo una amiga dominicana, una venezolana, una argentina, una peruana. Entonces, en ese sentido ha sido para mí una gran bendición de sentir y saber, les dejo a mis hijos a ojos cerrados, ¿verdad? Pero yo creo que lo que yo viví años atrás, o sea, por ejemplo, con Luciana, como hasta los 6, 7 añitos, 6 años de Luciana, ¿sí?
completamente sola, que era terrible, terrible. Yo creo que eso fue una de las cosas que a mí más me mató, porque ir a esos cursos de mamás, pues, alemanas, que yo no me sentía Parte mm, de. parte de Ujú. cero. O sea, Sí, sí. sí hasta cierto, pero cantaba unas canciones, hacían unas cosas que cero como yo lo haría, cero mi cultura, cero mi forma. Entonces, sí fue como en ese sentido un choque. Mientras que hay otras mamás, por ejemplo, que se adaptan súper bien al nuevo país y a la nueva forma de maternar o a la forma de maternar más común del país a donde están viviendo y, y hacen muy rápido las paces con eso y lo hacen todo a la manera del país a donde viven. Total. O sea, todo es aceptable y tal vez tienen, como te decía mi amiga dominicana, su tribu de amigas alemanas, ¿verdad? Yo creo que cada quien vive la migración y este tipo de procesos de manera diferente, pero en mi caso personal ha sido, yo creo que la parte más difícil de no tener familia, absolutamente a nadie de mi parte y de que la familia de mi marido es un punto aparte, o sea, es una cosa que yo he tenido que aceptar también y hacer las paces con eso y creo que eso también muy importante, em, aceptar la manera de ser de ellos, ¿verdad? En Claro. mi caso, muy individualistas, muy ellos. eh, no es así como esas abuelas que traigan a los chiquitos todos los días, o no, no necesitan llamarme, simplemente que toquen el timbre y suban y bajen. Eso no existe aquí, en mi caso particular. Por otro lado, yo sé que hay familias que en Latinoamérica más bien lo sienten muy invasivo porque son tal vez abuelitas como que son más metiches, por decir así. Sí, sí, Entonces, sí. hay que aprender también a poner los límites por un lado, uno como familia bicultural, en crear su propio espacio híbrido y decir, bueno, así somos nosotros, porque no somos una familia 100% alemana ni 100% tica. eh, este es el tercer espacio que hemos creado de esta es la forma en que queremos criar a nuestros hijos y ni mi mamá ni la mamá de mi marido va a meterse en esto, porque esto es sagrado, esto es nuestro, esto es lo que nosotros hemos decidido para nuestra familia. Y ahí es muy importante, creo yo, eh, llegar a tener esa capacidad de poner los límites de Total. cualquier dirección que sea. Qué lindo, Rebe, porque ahí cuando empezamos a ver todas esas cosas que pasan alrededor de una historia migratoria en pareja, en familia, en contexto personal, con los hijos, empezamos a poner algo en palabras, ¿cierto? Y empezamos a hacernos cargo de esta historia. Y eso hace que salimos como ese modo supervivencia, donde me siento amenazada, donde me siento insegura, donde me siento que no sé quién soy, ¿sí? Y voy conectando con mi raíz, con mi identidad, con el vínculo y también pues con mi lengua. Entonces lo veo como un proceso tan bonito, tan integrativo y tan nutritivo para los niños, ¿sabes? Ujú. Y bueno, ya como para darle un final a esta conversación, que seguramente no será la última, Ujú. justamente lo que hemos concluido es la base para un taller que Rebeca y yo estamos organizando para ustedes. Em, lo llamamos criando raíces, ¿verdad? Porque Ujú. yo lo veo muy desde ahí, donde metemos algo de ese Ujú. bilingüismo consciente, de la crianza consciente, de ese camino, ese recorrido propiamente mío Ujú. para sentirme aterrizada y criar desde ahí, siendo esa adulta, ¿sabes? Viéndome con la adolescente que a veces hace pataleta, que no sabe dónde pertenece, con esa niña que se siente insegura, para acobijarla. Y creo que eso hay que hacerlo en tribu, va a Ujú. ser un taller grupal, ¿no?
pero Ujú, también esa tribu nos da la fuerza para que ya luego tú sales a tu vida y dices, sí, aquí estoy parada en mis dos piernas y me busco mi tribu donde estoy, ¿sabes? Y me acobijo yo a mí misma para criar desde ahí. ujú. Entonces, bueno, súper bienvenidas las mamás que nos están escuchando para inscribirse. Les dejamos el link Aunque, ya, abajo. Y sí, Rebe, complementa porfa lo que... no, eso que dijiste, uno de los testimonios más grandes que yo tengo del trabajo que yo hago con las familias es encontré mi tribu, encontré la comunidad, porque Sí. tal vez en el país en el donde estamos, como digamos en mi caso, yo hubiera deseado, aunque fuera un grupo online, Sí, ¿sabes? Un grupo de mamás que se hablan los temas que yo estoy viviendo, que se habla mi realidad, una en Japón, la otra en Australia, la otra en Alemania, la otra en Colombia, pero todas viviendo los retos de la migración, del criar en otras lenguas, del criar en otra cultura. Y yo creo que ahí exactamente ese es uno de los grandes potenciales que queremos también darle la posibilidad a las familias de encontrar esa tribu por medio del taller, de sí, vengan a aprender con nosotras, porque Anke está preparando una parte súper bonita acerca de sanar la raíz, de traer a la conciencia todo esto. Yo por mi parte como lingüista también traerles la parte de cómo es criar en varias lenguas y en esta parte de la transculturalidad. Em, pero qué importante también es abrir este espacio para que las total. familias se den cuenta que puedo ser parte de algo, de esta tribu, aunque estemos en diferentes países, pero gracias al cielo nos une estas realidades y podemos hacerlo en este espacio, aunque sea online. Y no estás sola en eso, ¿no? Yo creo que solo el hecho de saber eso y sentir como que detrás de mí hay muchas mujeres que están viviendo lo mismo me da fuerza para crear esa nueva realidad. Así que, nada, Rebe, me alegra un montón hacer esto contigo, un proyecto que hace mucho soñaba, un tema que Mm, hace mucho me lo estaban pidiendo también. Súper bienvenidas todas las mamás que tengan historia migratoria, que están empezando a sentir o sienten hace rato que hay algo que me bloquea para conectar con mi cultura, con mi idioma, con mi crianza, ¿sabes? Con lo que yo soy. También mamás que sienten que están viviendo en ese modo supervivencia, en ese, ujú, me siento como sin piso, no sé cómo ser la adulta en la crianza, porque eso tiene que ver con tu raíz. Entonces, ujú, la idea es reconectarte con eso, la idea ujú, es ponerlo en la mesa, porque cada vez que llevamos algo a la conciencia, yo como ya soy adulta, yo lo puedo mirar, organizar, ¿cierto? Con diferentes herramientas, ya sea herramientas muy prácticas del día a día o herramientas terapéuticas donde vamos a mirar también adentro, nos ayuda un montón para encontrar esa ujú, brújula, cuál es mi norte. Y yo siento que, y en ninguno de mis talleres o consultas, ni en los tuyos, yo sé que es como que una receta mágica que tienes que hacer esto y luego esto y luego esto. Los pasos nos ayudan, pero finalmente cada una se va a conectar con eso que es propiamente ella y eso hace que ujú, brillamos pues como antes, como cuando éramos ujú, niños, ¿no? Yo ujú. siento que esa es como la gran tarea que tenemos y es muy bonito y me alegra mucho de corazón poderlas recibir ahí. Como les decía ahora, el link está abajo en la descripción, ahí está toda la información sobre el taller, fechas, valores. Bueno, así Y que son bienvenidas. súper, súper bienvenidas. Y cualquier pregunta, pues que nos escriban a BillyKids-de en Instagram y bueno, a tu Instagram también. Yo creo que, como tú dices, va a ser de muchísimo provecho. Y en esta combinación, aunque no se habla casi, se habla mucho del duelo migratorio, se habla Ujú. mucho de la migración, pero el criar y maternar en varias lenguas, entre culturas, creo que por la combinación de profesiones que tenemos,
va a ser un taller muy valioso y estoy segura que las familias lo van a aprovechar mucho. Así que ahí las esperamos. Rebe, gracias a ti, gracias a quienes nos escucharon, siempre bienvenidas a Espacio Mutuo. Si aún no se han suscrito a este canal, lo pueden hacer. Si hay comentarios, preguntas, como decía Rebe, siempre vamos a estar para responderles. Y bueno, les mando un abrazo a distancia a todas. Y Rebe, mil gracias y siempre bienvenida aquí en Espacio Mutuo. Chao, chao. Gracias, Anke. Chao. Chao.